Hola a todos, hoy vamos a realizar un ejercicio de un examen de programación, concretamente el ejercicio 1 del examen intermedio del segundo trimestre, donde se nos pedía generar un fichero para un servidor de HCP. Leemos el enunciado. Escribe la función genera servidor de HCP que nos genera un archivo de configuración para el servidor ISC de HCP server. El archivo tendrá el siguiente formato. Vemos que empieza con una línea que dice subnet y la subnet en cuestión 10.0.0.0. Netmax 255.0.0.0, abre llave y luego va metiendo las IPs con la palabra range delante y el punto y coma al final. Y va metiéndola una detrás de otra y al final pues tiene que cerrar la llave que abrió aquí. Continuamos. Donde las direcciones IP que vienen dentro se generarán aleatoriamente. La función recibirá dos parámetros: el nombre del fichero a crear y el número de direcciones IP que se van a generar. Todas las direcciones están en el rango 10.0.0.0/8, que es básicamente lo mismo que está diciendo aquí. Y tendremos que asegurarnos de que no se repite. El asegurarse de que no se repite, pues bueno, es la parte graciosa del ejercicio. Bueno, pues vamos a empezar. Yo ya he creado un proyecto vacío de consola en Visual Studio. Y bueno, lo primero pues va a ser naturalmente crear la firma de la función. Public static void, porque esto no devuelve nada, va a crear un fichero, no va a devolvernos ningún valor, ningún tipo de dato. Genera servidor de HCP y los parámetros que va a recibir va a ser string path int n. Es decir, va a recibir un nombre de archivo, una ruta de archivo y un número de IPs que va a generar. Vale. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues lo primero que podemos pensar hacer es, oye, si vamos a tener que abrir y escribir un fichero, tenemos que haber utilizado, en este caso de texto además, tendremos que utilizar un string writer, ¿no? Pues entonces string writer, ya me autocompleta bastante esto, string writer, sw, new string writer y coge el path. Le pasamos el nombre del archivo que queremos escribir, que queremos crear en este caso. Como siempre, cada vez que ponemos un string writer, vamos a ver, hay que cerrarlo, ¿vale? Entonces al final lo cerramos. Yo esto lo hago siempre tan pronto como escribo esta línea, escribo esta, para así asegurarme de que no se me olvida. Bien. Bien, vale. ¿Y qué vamos a escribir dentro de este fichero de configuración? Bueno, pues va a haber una parte que no va a variar nunca, ¿de acuerdo? Esa parte es el subnet, y la llave final. Entonces, eso lo podemos ir escribiendo ya realmente. Podemos hacer ese punto writeLine. Que además tenemos la función writeLine, o sea que no tenemos que preocuparnos por los saltos de línea. Y podemos escribir esto de aquí. Porque siempre va a ser igual, básicamente. Y en algún momento, pues vamos a escribir la llave final. ¿De acuerdo? Entonces nosotros ya vamos a trabajar aquí en medio. Hemos abierto el fichero para escribir. Hemos escrito la primera línea donde se define el tipo de servidor que vamos a hacer y se pone la llave. Y en algún momento esa llave la vamos a cerrar y luego vamos a dejar de escribir el fichero. Entonces aquí en medio es donde tiene que ocurrir la magia, evidentemente. Bien, ¿cómo vamos a generar las IPs? Bueno, como las IPs no se pueden repetir, habrá que hacer, no podemos ir generándolas sin más y escribiéndolas al vuelo sobre la marcha. Eso probablemente saldría mal. Entonces mi aproximación a este problema es crearme un string array de IPs, ¿vale? Y pongo generate
IPs y le paso n. Me hago una función aparte que va a generar todas las IP que yo necesito y en esta función me voy a asegurar de que no se repita. ¿Vale? Entonces le tengo que pasar esto, naturalmente, la n. Bien. Yo lo que tengo que hacer es crear un array con estas dimensiones de aquí. Entonces yo cojo IPs new string n y devolvería en algún momento las IPs. Esta aproximación tiene un problema. El problema que tiene esta aproximación es que vamos a ir generando las IP y luego vamos a tener que ir chequeando a mano qué IP se está repitiendo y cuáles no. Y eso es un soberano coñazo. ¿Por qué es un soberano coñazo? Porque existe una manera de hacerlo sin que nosotros tengamos que comprobar nada, ¿vale? Y la manera de hacerlo es la siguiente. Hasset de string IPs igual a new hasset de string. Y aquí le haremos un toArray. Sin más. ¿Qué narices es un hasset? Un hasset es muy parecido a una lista, pero tiene una peculiaridad que nos viene de locos. Y es que el hasset no permite tener valores repetidos. Es decir, si yo en un hasset meto un valor, por ejemplo, yo meto el valor 2 y luego intento otra vez meter el valor 2, pues este segundo valor no lo mete. Y además no me rompe el programa ni nada, simplemente no lo mete. Como ya lo tiene, ve que ya lo tiene y dice, ah, yo ese ya lo tengo en mi colección. No lo meto una segunda vez. De manera que nosotros, con este hasset, nos ahorramos hacer toda comprobación de si se repiten o no las IPs. Entonces, una vez que tenemos este hasset, pues tendremos que ir rellenándolo hasta que tenga un total de n IPs. Como no sabemos cuándo va a ocurrir eso, porque no sabemos cuándo se va a conseguir ese hito, lo haríamos con un bucle while, ¿no? Entonces, while IPs.count sea menor de n. Y aquí vamos a ir metiendo cada vez, en cada vuelta, una nueva IP. Que no sabemos si va a tener éxito o no, porque a lo mejor generamos una IP aquí, ya existe, y entonces no nos vale. Pues por eso estamos usando un while en vez de un for. Porque si no entra, porque es una dirección que ya está repetida, no se actualiza el count y por tanto no va a contar para alcanzar esta n. Por eso es un bucle indeterminado. Vale. Para generar estas IPs, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, tenemos el objeto random, ¿no? Random R, si queréis, por poner lo típico, igual a new random. Y claro, yo lo que tengo que generar es un string IP en singular. Que en cada vuelta este IP pues va a ser igual a una interpolación de string que empieza por 10 puntos, punto, put. Tenemos el 10 y luego tenemos que sacar los tres valores de aquí, ¿vale? Pues tenemos que sacar estos tres valores de aquí. Pues estos tres valores de aquí los sacamos con r.nets de 0 a 256, ¿vale? Porque así nos aseguramos que esto va a tomar un valor de 0 a 255, que son los valores que pueden tomar las IP en formato decimal. Al menos las IP V4, ¿no? Vale. De esta manera, pues estamos generando la IP correspondiente
y, y la vamos a ir comprobando con el... Y la tenemos que agregar al set, claro, porque si no la agregamos al set, pues no estamos haciendo ninguna... no estamos haciendo ningún proceso. Con el punto add, como si fuera una lista, le agregamos la IP. La diferencia es que en la lista agregaríamos siempre esta IP y en el set por dentro comprueba primero si lo tiene y solo si no lo tiene, lo agrega. Entonces, una vez que tienes todo esto, ya te puedes venir aquí arriba y utilizar tus IPs, que ya sabes cuando llegas aquí, cuando los tienes en esta línea, que son el número de IPs que tú has pedido y que no se repiten, ¿vale? Entonces, aquí en medio, pues habría que hacer un bucle for, ¿no? IPs.length. Y en este bucle for ir pintando cada una de estas IPs con el formato que se nos pide, que recordemos es con el range delante, un espacio y el punto y coma. Y además, si os fijáis, pues aquí hay un tabulador. Entonces, lo primero que vamos a hacer es coger y decir SW WriteLine, pues cada una va con una línea. Hacemos una interpolación de string y metemos barra T, que es el tabulador, range, espacio, la IP que hemos generado en esta posición, claro, y el punto coma final. De esta manera, voy a poner esto un poquito más pequeño para que para que se pueda ver la versión general. Incluso un poco más. 125. Vale. De esta manera generaríamos nuestro servidor de HCP. En primer lugar, abrimos y cerramos el fichero. En segundo lugar, obtenemos las IPs utilizando el hasset con un random y yendo rellenando cada vez, que luego lo pasamos a un array. Y luego, una vez que tenemos las IP, pues escribimos la primera línea y vamos escribiendo la línea de cada una de las IP. Y luego cerramos con la llave. Entonces vamos a probar esto. Simplemente nos venimos aquí y decimos genera servidor de HCP. Prueba .txt y le voy a decir que me cree 1000 direcciones IP. ¿De acuerdo? Bien, si lo pongo fuera, pues puede ser que funcione. Lo guardo, lo ejecuto. No se ha roto nada de momento, no hay nada en la consola porque, en fin, no hemos puesto nada que se pinte por pantalla porque la función no tiene ningún console write line. Y si nos vamos a la carpeta bin debug.net.6, pues encontraremos el prueba.txt y aquí encontramos nuestro blog de notas en nuestro fichero perfectamente creado con su net y aquí todas y cada una de las direcciones IP que hemos solicitado hasta llegar al final. ¿Qué ocurre con este ejercicio? Pues que es muy complicado comprobar que verdaderamente no hay ninguna dirección IP repetida, ¿de acuerdo? Es bastante complicado comprobarlo. Mm, ¿Por qué? Porque tendríamos que ir fila a fila haciendo un poco de cálculos y tal. ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos bastante seguros de que solo tenemos IP únicas. ¿Por qué? Porque estamos usando el hasset. Y nosotros nos podemos equivocar, decidir si la IP es única, al comprobar si la IP es única o no. El hasset no se equivoca, porque ya está programado y está probado y lo ha hecho gente que son más lista que nosotros. Entonces, de esta manera, pues nos quitamos quebradero de cabeza y nos aseguramos tener el resultado que queremos. Sí que podemos mirar, por ejemplo, las líneas, ¿no? Porque sería desde aquí
O sea, tendríamos que venirnos aquí y tendríamos que tener 1002. Efectivamente, tenemos 1002 líneas. No sé si ves aquí debajo, pone 1002 líneas. Por eso la línea la línea final de esta llave, la línea inicial y las 1000 IP dentro. ¿Vale? Y con eso tendríamos hecho este ejercicio. Ya veis que conocer estructuras de datos diferentes más allá de la lista, como pueden ser el hashsec, pues nos permite hacer que ejercicios que se pueden volver muy pelmazos, pues se hagan de una manera muy sencilla. Los diccionarios y los hashsets acompañan junto con la lista a las estructuras de datos que facilitan bastante la vida del programador. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy.